de hormona que nosotros estamos viendo. Es interesante porque sin lugar a dudas ustedes pueden ver algo muy importante. De esta diapositiva, que es otro estudio que también ofrece bastante información al respecto, probablemente una de las cosas más importantes es que nosotros podemos básicamente rescatar de esto es que existen nuevas terapéuticas o nuevos tratamientos podrán en un momento ser utilizados para diabetes y problemas de enfermedad cardíaca. Sin lugar a duda, este famoso derivado proteínico, esta hormona, que está envuelta en la reducción de la glucosa, metabolismo y el riesgo cardiovascular, podría en un momento dado ser uno de esos famosos marcadores del futuro para poder determinar si estos pacientes van a tener un cierto riesgo de enfermedad cardiovascular, que al final de cuentas es la razón más importante por qué estos individuos mueren. Es interesante porque si nosotros observamos esto, ¿a qué nos referimos? Que el metabolismo de la intolerancia a la glucosa comúnmente, pueden ustedes observar, contribuye para el riesgo de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, por supuesto. Eliminación de los genes derivados de estas proteínas de los osteoclastos, como la osteocalcina, ¿qué es lo que va a producir o ha producido? Una resistencia en la insulina en los ratones. Pero si en un momento dado existe ahora la posibilidad, y esto ha sido transpolado, incluso actualmente se ha utilizado terapias de inyectar este tipo de hormona a pacientes o a ratones y se ha visto que estos mejoran en un momento de la resistencia a la insulina. Es importante porque ustedes pueden observar sin lugar a dudas que esto, por otro lado, va a producir una agregación de osteocalcina que va a incrementar la secreción de la insulina por las células betas del páncreas y la estimulación, sin lugar a dudas, de la producción de la famosa adiponectina en los adipocitos. Entonces ese mecanismo que hasta hace poco tiempo desconocíamos de cómo se activaba la adiponectina para tratar en un momento dado de contrarrestar este problema de resistencia a la insulina, probablemente esté relacionado con este otro elemento o algo que en un momento dado nos puede explicar la forma como de una forma u otra estos van a estar integrados en este importante problema. Con esto nosotros vemos, sin lugar a dudas esto nos enseña, como ustedes pueden observar, la presencia de tres diferentes tipos de ratoncitos que se estudiaron al respecto. Pero lo importante de esto es que sin lugar a dudas, independiendo si en un momento dado existe la presencia de esta osteocalcina, la situación genética está bien conformada, ¿qué es lo que sucede? Va a haber producción de insulina, producción de incremento de adiponectina y por supuesto la glucosa va a disminuir y el paciente va a tener también una disminución de resistencia a la insulina, en este caso en el ratón. Pero sin lugar a dudas nosotros vemos que cuando este tipo de cosas empiezan a alterarse, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya no existe la presencia de osteocalcina, por una razón u otra, cuando nosotros la eliminamos, ¿qué es lo que pasa? Esta situación se empieza a complicar. Y cuando nosotros observamos que sin lugar a dudas este tipo de ratones no tenían la presencia de este elemento o uno de los precursores de este elemento de la osteocalcina, nosotros veíamos que el paciente, el ratón sin lugar a dudas, va a padecer, en un momento dado va a tener disminución de insulina, disminución de adiponectina, incremento de la glucosa, que al final de cuentas es la presencia de diabetes en este tipo de ratones. Es interesante porque nosotros podemos también observar en este caso que sin lugar a dudas existe un componente muy importante que se conoce como undercarboxylase, y también bicarboxylase, que son, como nosotros podemos ver, los precursores, o en un momento dado los que van a ayudar a que la función de este importante componente puedan ayudarlo a que realice las funciones que nosotros estamos viendo del mismo. Y por supuesto la circulación del mismo o la presencia de los mismos en la circulación van a ayudar a que esto nos dé la pauta para que en un momento dado podamos determinar que esto esté presente. Si ustedes pueden observar también aquí, es interesante porque ustedes pueden ver la relación que existe de una forma u otra entre estos y cómo en un momento dado todos estos elementos que nosotros vimos anteriormente van a estar en un momento dado relacionados en la presencia del osteoblasto, el receptor de insulina, por supuesto si hay alteraciones en estos diferentes niveles. Aquí existe algo. Ustedes pueden ver los osteoblastos y los osteoclastos. ¿Qué es lo que sucede? Los osteoblastos son los que lo producen y los osteoclastos, cuando en un momento dado son los que realizan la reabsorción de hueso, aquí vamos con esto, son los que en un momento dado van a desencadenar esta importante reacción de producir este elemento para evitar las situaciones que nosotros estamos viendo. Es interesante también porque ustedes pueden ver que en los seres humanos, los niveles séricos de osteocalcina son inversamente relacionados con las múltiples variables de la diabetes mellitus tipo 2, como la intolerancia a la glucosa y la resistencia a la insulina, que sin lugar a dudas son los patrocinadores de este problema.
Los niveles disminuidos, como pueden observar ustedes, de osteocalcina han sido relacionados ¿con qué? Con la presencia de infarto al miocardio, sin lugar a dudas, y por supuesto, nosotros también podemos observar con la presencia de un infarto prematuro al miocardio, que básicamente esto nos podría explicar probablemente la razón por la que muchos individuos que no tienen ningún antecedente desarrollan este tipo de infartos prematuros a edades también, por supuesto, prematuras, que sin lugar a dudas nos puede explicar por qué la relación de estos elementos. Ahora bien, si nosotros entonces vemos, ese tipo de situaciones van a ser importantes. Desafortunadamente, hasta el momento hay muchas cosas que están en discusión. Hasta el momento también hay muchas de estas situaciones que probablemente están todavía en la oscuridad, pero sin lugar a dudas nosotros estamos en la presencia de un nuevo elemento. ¿A qué vamos con esto? Que como toda la vida, cuando existen nuevos elementos, existen nuevas complicaciones y nuevos problemas. Pero lo más interesante de esto es que nos ofrecen alternativas de tratamiento que probablemente esos individuos no tengan la esperanza de hacerlo. Con esto, ¿a qué vamos? Que sin lugar a dudas,